Mis queridos hermanos, les saludo de nuevo. Después de tantos meses, le doy la bienvenida a todos los que vamos a participar hoy en esta reunión a través de las redes. Ya vemos que vamos a tener 4 semanas en las que vamos a tener que estarlo haciendo solamente de esta manera, porque no hay otra forma. Lo estábamos haciendo ahí en reuniones pequeñas en las casas, pero ahora vamos a tener que hacerlo por esta vía. Así que quiero que nos vayamos acostumbrando y vayamos buscando a través de la presencia de Dios el poder disfrutar de este tiempo, estos momentos cada domingo, Dios mediante. Yo quiero que comencemos hoy con una oración buscando que Dios dirija todo este tiempo, este momento y pueda Él impregnarnos de su bendición en nuestras casas, en nuestros hogares, junto a nuestra familia. Así que invito a que inclinen su rostro y vamos a pedir a Dios que nos dirija. Padre, sé Dios que usted no nos ha dejado, ha estado observándonos, viendo nuestra fe, nuestra perseverancia, nos ha estado guardando y ha visto que son tiempos difíciles en los que a veces quisiéramos expresar muchas cosas que pasan dentro de nosotros, nuestra mente, pero la búsqueda de honrarle, adorarle, exaltarle, de escuchar su palabra siempre está en nuestras vidas, en nuestras almas. Queremos que usted nos bendiga hoy en este tiempo, en este momento, para que pueda haber en nosotros esa comunión, esa coinonía y esa conexión con su presencia. Bendíganos Dios, ayúdenos para que esto sea grato a nuestras vidas también, como en su presencia. En el nombre de Jesús, el Señor, oramos. Amén. Quisiera que comencemos con aquello que más en realidad hemos querido en todo este tiempo, que es poder adorar al Señor, cantar al Señor juntos. Y eso, a la verdad es que es lo que más anhelamos, así que yo quiero que compartamos cantando al Señor todos juntos ahí en sus casitas. Amén. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
Buenos días, mis hermanos. Espero que estén teniendo una muy buena mañana. Es un agrado estar nuevamente con ustedes compartiendo este segmento que es de la Cena del Señor. Agradecido del Señor por poder estar aquí junto a ustedes, acá en Nueva Brauna. Muy contento junto a mi familia, junto a mi esposa, de que podemos estar acá, y también muy contento de tener esta oportunidad de servir al Señor. Sabemos de que ahora estamos en cuarentena, por lo cual no he podido visitar a algunos que quizás me gustaría visitar. Hermanos, quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 12. Vamos a estar leyendo y dice así: Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Amén, hermanos. Este versículo está en un contexto donde Dios sentenció toda la injusticia y todas las advertencias que le dio a Faraón a través de esto, y por la desobediencia de él mismo no quiso dejar ir a su pueblo. Por lo tanto, Dios tomó esta represalia con mucho aviso de anticipación, y lo cual a su pueblo también lo protegió, diciéndole que ellos debían estar dentro de sus casas y serían protegidos. Pero no solamente tenían que estar dentro de sus casas, sino que había un requisito esencial, que era marcar sus dindeles de sus casas, las puertas de sus casas, con sangre de un sacrificio. Nosotros sabemos que en esta cuarentena hemos tenido que estar dentro de nuestras casas, que hemos tenido que resguardarnos para poder evitar esta enfermedad que en algunos casos ha traído muerte. En este caso, hermanos, nosotros sabemos de que nuestra seguridad no está en nuestro hogar, no está en las cuatro paredes de edificación, que lo mejor nos traen una seguridad, muchas veces nos da una tranquilidad plena. Pero sabemos nosotros como hijos de Dios que nuestra seguridad no está en nuestra edificación material, sino está en la sangre de Jesús, en la sangre que nos limpió, en la sangre que fue derramada para que nosotros pudiéramos tener salvación y pudiéramos tener vida eterna. A pesar de la muerte, a pesar de la enfermedad, sabemos que eso no es un impedimento para que nosotros podamos tener salvación y una vida eterna. El sacrificio de Jesús fue perfecto. Por eso vemos en el Nuevo Testamento que después del sacrificio de Jesús y de su resurrección, ya no se necesitaba más sacrificar animales. Agradecemos al Señor por eso. El Señor es nuestro sacrificio perfecto. Gracias a Él nosotros podemos tener esa vida eterna. Hermanos míos, yo los invito en esta hora de que cuando usted piense en todo esto, procure en su vida tener pintado su corazón con la sangre de Jesús, porque esa va a ser la única forma de que cubra sus pecados y nos libremos de la muerte. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios, versículo 11, capítulo del 23 al 26, y dice así: Porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieseis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, quiero invitarlos a orar por los símbolos. Incline su rostro. Padre, agradecemos la entrega por tu Hijo Jesucristo. Agradecemos cada uno, Señor, de las dificultades que tuvo que padecer por nosotros. Agradecemos todo, Señor, toda la dedicación y todo el amor, Señor, para tu gracia, Señor. Agradecemos por tener esta oportunidad de poder recordar tu sacrificio, de poder conmemorarlo, Señor, de poder seguir permaneciendo, Señor, en tu nombre hasta el día que tú vengas, Padre.
Agradecemos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que por medio de Él, Señor, podemos tener salvación, vida eterna y no temer a la muerte. Agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les invito a compartir del pan. Compartamos de la copa. Espero que estén muy bien, hermanos, y que puedan seguir disfrutando el culto. Que Dios les bendiga. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y muy grande su fidelidad. Bien, mis hermanos, vamos a ir a aquello que en realidad nos bendice, nos da fuerza como cristianos, como nuevas criaturas, en la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios va a estar enfocada en lo que es el Salmo 62, versículo 1 y 2. Y el título que le he puesto a este mensaje, a esta reflexión, se llama en la aflicción nuestra fortaleza es solo Dios. En la aflicción nuestra fortaleza es solo Dios. Creo que es justo el tiempo que hemos vivido. Para nosotros quizás ha sido medio distante muchas veces hablar de la aflicción, quizás qué es esa palabra. Pero en este tiempo creo que hemos podido tener bastante, acercamiento a lo que esto es en nuestra vida, más que nada en nuestra alma. Yo creo que hemos podido escuchar a nuestra alma muchas veces y la hemos sentido el que quiere mencionar algo, el que expresa algo. Entonces, por eso lo vamos a estar tomando desde el Salmo 62, 1 y 2, en donde está la raíz de la gran aflicción que
vivió David en uno de sus peores momentos, en el cual refleja lo que en el fondo vino a sentir Jesucristo en su tiempo, en que a él se le llamó rey, pero no se le trató como un rey. Entonces, quiero comenzar con un testimonio de un misionero que estaba en África, y este misionero, como la gran mayoría de los misioneros, estuvo viviendo aquello y una persecución donde solo a él querían alcanzarlo, querían tomarlo. Y el objetivo de los que lo perseguían era capturarlo, preguntarle si negaría a Jesucristo, hacerle la pregunta que le hacen a todos, y si él al final de cuentas confirmaba y no se negaba que era un cristiano, sería ejecutado inmediatamente. Este prisionero, bueno, aún no era prisionero, él corría por las cuevas, las cuales revisaban minuciosamente ellos, los que lo perseguían, y para poderlo encontrar. Lo aborrecían tanto a este hombre porque su influencia hacia las personas que vivían en esos sectores era tan grande, los cambiaba su forma de ser, su forma de pensar. Entonces solamente querían encontrarlo para matarlo. Entonces lo buscaban y seguían, lo revisaban en una de las cuevas en donde se escondía, y no se cansaban y seguían y continuaban buscándole. Y bueno, este hermano, de tanto huir, se cansó, no pudo seguir más, ya no tenía aliento, no tenía fuerzas, y entonces llegó a un último lugar y se quedó quieto. Se quedó quieto. Y justamente cuando alguien se queda quieto y ya no hay más fuerza, no se quiere seguir la lucha, es justo cuando comienzan a suceder cosas maravillosas en este hermano. Él, mientras estaba escondido, él escuchó que venían revisando las cuevas en donde él se escondía, y mientras él miraba a la entrada, observó una pequeña araña tejiendo una telaraña en la entrada de la cueva. En minutos la telaraña cubrió toda la entrada de la cueva, quedó completamente cubierto, y él estaba quieto sin hacer nada, ya no había fuerza, ya no quería seguir, ya estaba dispuesto a que si entraban en esa cueva, él haría lo que siempre había pensado y esperaba la muerte, pero estaba quieto viendo cómo la telaraña iba cubriendo la entrada de la cueva. Justo entonces sus perseguidores llegaron a esa cueva. Al ver la telaraña en la entrada, pensaron, no, es imposible que haya entrado en esta cueva, no entró porque la telaraña estaría rota, estaría abierta, y si hay una telaraña, obviamente que ahí no está. Así que decidieron seguir adelante. Bueno, luego de esto, este hermano, este misionero, él escribía mucho, escribía sus libros, y una de las cosas que escribió ese día en que fue librado del Señor fue la siguiente palabra: donde Dios está, una telaraña es como una pared, y donde Dios no está, una pared es como una telaraña. Es lo que aprendió en ese día cuando Dios le libró de aquellos perseguidores que solo pensaban terminar con su vida. Bueno, algo similar fue la vida de David. Él estuvo
siempre llena de peligro. El rey Saúl lo perseguía, los filisteos lo perseguían, su hijo se volvió contra él intentando apoderarse de su trono. Siendo rey de Israel, se encontró varias veces viviendo como este hombre también en cuevas, aún siendo rey. Y todo esto para escapar de sus perseguidores. Hoy vamos a ver un consejo para los que desesperan debilitándosele su fe, o sea, la confianza en realidad. A veces perdemos la confianza en Dios y esa debilidad que viene en nuestra fe, a veces pareciera que no se va a volver a retomar. Bueno, vamos a ver ese tema, la confianza que debe tener un creyente cuando está en aflicción. Yo tengo escrito aquí el Salmo 62, 1 y 2, hice como una recopilación de varias versiones para que este texto sea más entendible a nuestros oídos. Y lo voy a leer así como lo escribí. Dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte nunca será sacudido. Bueno, en el versículo 1, lo que quiere decir más explícitamente es: en Dios solamente espera en silencio mi alma, es que está quieta. Nuestra alma está quieta solamente en Dios. Y el versículo 2 dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, amparo o defensa. Eso es lo que es mi baluarte, amparo o defensa. Nunca será sacudido. Bueno, David había aprendido que solo hay una fuente de liberación, y esa es Dios. Él como rey era la persona más segura del reino. Sabemos nosotros que antiguamente el que llegaba a ser rey era alguien que se entendía en esos tiempos que era un ungido de Dios, era Dios el que lo había colocado en el trono, y por lo tanto se veía como una conexión, casi como una parte misma de Dios en la tierra. Entonces el rey tenía toda esa protección con el solo hecho de ser nombrado rey. Entonces vemos a David que tenía esa seguridad, el puro hecho de ser nombrado rey. En segundo lugar, todo el ejército él era de él para protegerlo. No contaba con unos par de hombres o con algunos que estaban a favor de él, sino que todo el ejército le pertenecía a él para poder sentirse protegido. Así que tenemos el nombre de ser rey en el trono, un ungido de Dios, escogido por Dios, tenía todo ese poder, tenía todo el ejército a su favor exclusivamente para protegerlo. Todo el dinero del país estaba a su disposición. Era increíble que él lo tenía todo. Tenía un gran número de hombres leales y de confianza, fieles a él, con los que él podía contar. O sea, quizás superior a todos los reyes que nosotros podemos encontrar en los registros de la Biblia. David era el escogido de Dios, tenía todo eso. No tenía por qué en él haber algún síntoma de poder haber una aflicción en él, de que pudiera haber un temor a una persecución. No tenía por qué, porque él lo tenía todo a favor. Debiera ser un hombre feliz, debiera ser un hombre dichoso.
y obviamente que lo era. Pero con todo, de pronto el rey experimenta una de las peores aflicciones en medio de su reinado. ¿Qué aflicción? O sea, su hijo Absalón se había rebelado contra él, arrebatándole su reinado. Y eso no es algo menor. Sabemos nosotros que podemos tener enemigos en esta tierra, podemos tener personas encima de nosotros que nos persiguen, nos aborrecen, nos odian. Pero cuando esto se trata de un hijo y se trata también de poder rebelarse frente a un reino que ha adquirido de parte de Dios o alguna autoridad que ha sido puesta por Dios en mí, y que mi mismo hijo quiera rebelarse frente a mí y que quiera quitarme aquello que esto ha sido una elección no de hombres, no de ciertas personas sabias, sino que en realidad de Dios mismo, es algo que me incomoda y me comienza a afligir, porque comenzamos a preguntarnos en realidad qué es lo que está mal en mí, porque ya comenzamos a cuestionarnos nosotros mismos. Comienza David a vivir este sentir en lo que él comienza a afligirse su corazón hasta su alma. Su consejero y su gran amigo le habían traicionado. Él tenía un amigo que siempre fue su mejor amigo, en los que era su amigo del alma, mayor que su hermano, le había traicionado. Su consejero, porque los reyes generalmente tienen alguien que le aconseja en el momento en el que necesitan el poder ser aconsejado. Los habían traicionado. Dejaba también en ese momento que estaba viviendo todo esto, comienza a dejar la ciudad huyendo de su mismo hijo y de su pueblo que lo había elegido. Aquel pueblo que quizás con gritos, alguna vez con palmas, quizás lo eligieron a él para que sea rey. En este momento David se encontraba huyendo de ese mismo su pueblo al cual él había servido, de su mismo hijo, o sea, su familia, su pueblo. No solamente lo estaba dejando, no solamente lo había traicionado, sino que ahora estaba huyendo de ellos. Y un pueblo que siglos más tarde también gritaban Hosana cuando Jesús entraba a Jerusalén. Y luego de un tiempo más, este mismo pueblo que gritaba Hosana a Jesús, gritaba crucifícale. Esto mismo que sintió Jesucristo en ese tiempo era lo que estaba sintiendo David. El mismo pueblo que lo había elegido, el mismo pueblo ahora estaba deseando la muerte para él. Entonces, David sintió la punzada de la voz en la turba que estaba persiguiéndolo. Mientras lo hacía, mientras David se iba del pueblo, los relatos nos dicen que lo hacía llorando por lo que estaba sintiendo. Y además lloraba porque tenía que apartarse del arca del pacto y tenía que dejarla en Jerusalén, tenía que dejarlo en ese lugar y irse sin el arca, sin su pueblo, sin su hijo. Lo hacía llorando. Si leemos en 2 de Samuel 15:30, dice lo siguiente: David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que
tenía consigo, cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Yo creo que tenemos una aflicción aquí tan profunda que obviamente nosotros no la hemos sentido. Pero ¿qué pasaba en el corazón, en el alma de David? Él dice que además del llanto casi no pronunciaba otra cosa. Pero en el momento en que él habló, él dijo: en Dios solamente espera en silencio mi alma. Su alma esperaba en silencio en Dios, que algo quitara esa aflicción de su corazón. Para el creyente, como nosotros, solo hay una verdadera fuente de protección, obviamente, que es nuestro Dios. Pero también debemos meditar un poco en que muchas veces no lo es, no la sentimos así. Quizás en los tiempos de más aflicción, como lo que estamos viviendo ahora en este tiempo de la pandemia, y más ahora en cuarentena, que vino esto a ser más notorio en nosotros, quizás podamos comenzar a sentir, quizás podemos escuchar nuestra alma para llegar a pronunciar como David dijo: en Dios solamente descansa o está en silencio mi alma, quizás. Pero hay otros canales que obviamente vienen de Dios para protegernos, pero que a veces nosotros los consideramos que en realidad ellos son los verdaderas o la verdadera fuente que nos protege. Por ejemplo, el trabajo mismo. Muchas veces nos esforzamos tanto en un trabajo, buscamos un trabajo, estudiamos para tener un trabajo que pueda brindarnos una protección a nosotros como personas, como familia, una vez que nos casamos y queremos proteger bien nuestro hogar y logramos por ahí buscar y nos apoderamos de un trabajo que en el momento que lo tenemos lo llegamos a sentir como una de las mayores protecciones. Nos sentimos tranquilos, nuestra alma reposa, está allí satisfecha y no hay nada que me preocupe, ni más mínimo llanto se va a escuchar. Pero es solamente un canal en donde Dios nos está protegiendo. No es la misma fuente. Por ejemplo, los seguros. A veces adquirimos algún seguro, más de algún seguro tenemos nosotros. Ahora, con todo esto del 10%, prácticamente es como un seguro que vino a socorrernos en este tiempo, pero buscamos algún tipo de seguro para que podernos sentir seguros, o sea, justamente eso, seguros y protegidos, amparados. No hay nada que pueda sucederme a una catástrofe. Bueno, ahí tengo un seguro para ello. Si me enfermo gravemente, tengo un seguro. Y nos sentimos protegidos. Las carteras financieras también son interesantes cuando a veces llegan a nuestros oídos y nos ofrecen, y financieramente queremos también estar ahí aferrados a algo que nos dé un respaldo. Es una protección. Y cuando eso está a nuestro alcance, nos sentimos tranquilos. Hablando de algunas murallas cómo aseguramos nuestro hogar, nuestra casa, cómo aseguramos nuestras posesiones. No la vamos a dejar a merced para que cualquiera entre y nos invada nuestro hogar o lo que tengamos. Acostumbramos a hacer, a colocar las mejores cercas, ¿cierto?
algunos de fierro, otros de madera, pero de alguna manera bien hecha, bien segura para sentirnos asegurados dentro de una muralla, como acostumbraban los pueblos antiguos. Y cuando logramos algo bueno, que nos sentimos seguros, no hay por qué preocuparse. Las alarmas, como último, las alarmas, igual, hoy día han salido una cantidad de alarmas que nos ponemos a dormir tranquilos durante la noche. Total, la alarma va a avisarnos si hay un peligro, si hay una invasión, si están robando mis cosas. Pero son solo canales eso, no es la fuente misma de protección. Usados por Dios para protegernos y también liberarnos cuando tenemos algo que nos preocupa y no nos deja dormir, no nos deja concentrarnos. Son solo canales, pero no son la fuente misma. Por ejemplo, recordemos un poquito al misionero del cual le hablaba yo. El misionero luchaba por su vida, en cierta manera, y sabiendo el espíritu de un misionero, nosotros entendemos que un misionero quiere seguir viviendo no tanto por su vida, sino para seguir anunciando el Evangelio, que tanto ama y no quiere callar. Por eso él huía. Sus piernas se hacían más resistentes y corría y escuchaba los gritos y quizás disparos posiblemente, y sentía muy cerca quizás hasta los perros que lo perseguían, y corría. Y luego buscaba las cuevas, los lugares para esconderse los más seguros, y ahí se metía. Y cuando se sentía cerca, huía y buscaba otra y buscaba otra. Pero al final no fueron su agilidad de huir, tampoco fueron las mismas oscuras cuevas que lo protegieron. Ninguna de ellas fue, sino fue una simple telaraña que fue tejida por una muy chiquita araña delante de la cueva que él estaba. Simplemente una telaraña logró protegerlo y hacer que sus perseguidores tomaran otro rumbo. O sea, Dios. Porque una telaraña no nos va a proteger, pero en este caso fue Dios. Cuando él se quedó quieto, cuando él descubrió que sus piernas no tenían fuerzas, cuando él descubrió que ya no quedaban cuevas para esconderse, entonces dejó lugar a que Dios sea el que se glorifique protegiéndolo. Eso es lo que vemos en el misionero. Ahora en David, ¿qué fue lo que en realidad a él le dio tranquilidad para pronunciar esas palabras maravillosas que él dijo, que él era la roca, que solamente en Dios descansaba quieta su alma? No fue su reinado, no fue el que él sea rey, no fue tampoco su gran ejército que él tenía lo que le dio la tranquilidad. Entendemos que una tranquilidad que él sintió, la seguridad que él sintió cuando estaba en esa posición, nadie de nosotros la ha tenido. Pero también con eso nos ayuda a entender que la verdadera tranquilidad que da Dios, que deja quieta nuestra alma, quizás tampoco la hemos sentido. Porque comparando lo que David tenía en realidad, la protección que él tenía, para que en algún momento él no pronuncie nada de eso, descarte todo eso y solamente termine diciendo, como leíamos en el versículo, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Para que David termine diciendo eso, es incomparable la quietud, la tranquilidad que se siente en el alma cuando en realidad
es Dios el que actúa en nosotros. Y no fue todo el dinero que poseía tampoco, porque muchas veces en nuestra vida, aunque no lo decimos, aunque no lo comentamos o aunque lo negamos, generalmente es ahí donde nos confiamos nuestra seguridad, nuestra protección, porque cuando no está, inmediatamente nos sentimos mal, nos ponemos mal y comenzamos a luchar para poder volverlo a tener, para volvernos a sentir seguros. Y ahí comienza la inseguridad en nosotros. Pero David aprendió a través de todo de que no estaba la seguridad en ello. No fueron tampoco sus hombres de confianza, leales, que él poseía, que podían estar siempre a su lado, ni su familia. Fue solamente la confianza plena en Dios. Por eso él dice lo que mencionó en este salmo: en Dios solamente espera en silencio mi alma, en espera. El creyente no es su trabajo al final, no son los seguros de vida que tengamos, no son las carteras financieras, no son las murallas, no son las alarmas, sino que Dios que dará la quietud de nuestro corazón. Cuando estamos mal, cuando estamos en aflicción. La fe en la liberación de Dios producirá siempre un descanso para nuestras vidas. Siempre producirá un descanso. La preocupación se irá. Nos quedaremos quietos y esperaremos confiados lo que Él hará. Y para concluir, yo creo que recordemos cómo Jesús, el Maestro, en un momento consoló a sus discípulos que estaban ansiosos, cuando ya comenzó a mencionar que los iba a dejar. Y él en Juan 14:1 menciona lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Esas son las palabras con las que Jesús usó para poder tranquilizar y consolar a sus discípulos. Creed en Dios, creed también en mí. Entonces, cuando nos encontramos corriendo, ¿verdad?, perseguidos, en aflicción, en estos tiempos que son tan inciertos, quizás comenzamos una mañana ya complicados, ya sin saber cómo va a continuar todo esto, y ya no nos juntamos en realidad, hermanos, y ya no nos vemos casi, y no solamente estamos hablando de algo que no tenemos, con algo que no contamos, sino que también tenemos el aplastar del mundo sobre nosotros, que está tratando de ingresar a nuestros lugares limpios que el Señor ha limpiado, esa parte santa, esa parte consagrada, en fin, todo aquello hermoso. Podemos sentir de que está invadiendo el mundo de a poquito, nuestro entorno, y va quitándonos y va impidiendo de mayor forma el que podamos tener una plena comunión que pueda llegar hasta relajar nuestra alma, hasta dejarla quieta, hasta poder esperar tranquilos. Con todo eso debemos recordar a David, recordemos a este misionero. En ellos siempre estuvo Dios,
trayendo quietud a su alma, siempre. El problema a lo mejor no es el tiempo que estamos viviendo, no es lo que está en contra de todo esto. Es muy posible que la confianza en Dios es la que esté faltando en nosotros. Y en ninguno de ellos faltó. Es por eso que nosotros debemos siempre recordar que si Dios permite que vivamos estos momentos, todo lo que Dios quiere es que confíes solo en Él. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios quiere que confiemos solamente en Él. Él nos, como estudiamos aquí, como veamos, Él tiene muchos canales de bendición. Si vemos que hasta los pájaros, Él está preocupado. De cada cosa, de cada situación, Él está preocupado. Y hay canales que están en nuestro entorno, a nuestra mano, para que nosotros vivamos como Él quiere vernos. Pero más que todo, Él quiere que confiemos solamente en Él como la fuente en la que la protección, la liberación pueda estar para nosotros. Así que ojalá, hermanos, aprendamos a confiar así como un niño confía de su padre. Eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy día, que esa fe, esa confianza no se pierda en nosotros, sino que en realidad, por más grande que sea la aflicción, el momento en el que estemos viviendo, siempre la confianza esté solamente en Él, así como un niño confía en su padre. Dios le bendiga, hermanos, por este tiempo de reflexionar en la palabra, que está muy de acuerdo con lo que estamos viviendo. Amén. Dios le bendiga. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su gloria eterna es. Él es el Rey que viene a su pueblo a buscar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Bien, hermano, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a agradecer a nuestro Dios y pedir que este mensaje que Él hoy nos está trayendo en este tiempo pueda ser aplicado a nuestra vida. Vamos a orar. Nuevamente, Padre, nuestro rostro se inclina delante de su presencia. Y qué bueno que podemos decirle, Padre Dios, porque es justo ese acercamiento, ese amor, esa confianza que ha puesto usted en nuestras vidas, en su misericordia y gracia, la que nos lleva a decirnos con agrado, Padre, y nos sentimos protegidos, también amparados y libres de muchas cosas que pueden estar sucediendo en nuestras vidas, en su pueblo, Dios, en nuestros hogares. A veces las palabras
se borran, a veces no se pueden pronunciar. Nuestra alma ha estado quizás en algún tiempo de aflicción, pero gracias porque esta palabra hoy día nos ayuda a pensar que cuando usted hace las cosas, Dios verdaderamente nos sorprende de una forma en la que vemos un milagro en nuestras vidas. Clamamos, Dios, que aumente esa fe para que de la manera que David aprendió, de la manera que han aprendido muchos que han confiado en usted, Dios, de esa manera aprendamos nosotros a estar tranquilos, a estar quietos, a tener nuestra alma en silencio, en espera, sabiendo que el que va a concluir cada historia, ya sea diaria, en nuestra vida, siempre va a ser usted en su presencia. Agradecemos por eso y por esa confianza en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste.